Bueno, y con la idea de continuar con nuestra serie de Primero lo Primero sobre el libro de Ageo, yo quiero invitarlos a que me acompañen con sus Biblias a Ageo capítulo 2 del versículo 10 al versículo 19. Esa va a ser nuestra lectura de hoy. Ageo capítulo 2 del versículo 10 al 19 dice: El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron: no. Y dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. Padre, queremos darte las gracias por esta tu palabra, por esta serie que de alguna forma ha logrado que evaluemos nuestras prioridades. Y también a través de esta tu palabra tú nos has animado, Señor, a continuar poniéndote en primer lugar, y también nos has animado a seguir sirviendo a la iglesia a pesar de que ésta no sea perfecta. Señor, hoy queremos que a través de la tercera profecía de Ageo seas tú hablando a nuestras vidas, ministrando a nuestros corazones, y que podamos también entender este mensaje porque es muy importante para todo lo que queremos hacer como iglesia. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Más que buenas intenciones. Ese es el título de nuestra enseñanza el día de hoy. Más que buenas intenciones. Garrett Kell es un joven pastor que ama a la iglesia y a Dios con todo su corazón. Como todo pastor apasionado por la obra, este joven tiene planes de plantar una nueva iglesia en la ciudad de New Jersey y quiere hacer esta plantación junto con su amigo Ray Monaghan. Sin embargo, Garrett tiene un secreto. Hay un pecado oculto en su vida. Desde hace muchísimos años, este joven pastor ha venido luchando y perdiendo la batalla con un pecado sexual. En otras palabras, Garrett tiene buenas intenciones. Él quiere vivir para Dios y servir a la iglesia, pero no está viviendo en santidad. En una ocasión, Garrett decide contarle a su amigo su pecado secreto por medio de una carta. Él piensa que antes de plantar la iglesia, lo mejor que puede hacer es ser sincero con su amigo. Bueno, después de leer la carta, Ray Monaghan se sienta frente a frente con Garrett y con lágrimas en los ojos le dice: te aprecio, hermano, pero luego de leer tu carta,
no creo que podamos seguir adelante juntos. Y para ser honesto, no creo que deba ser pastor en este momento. Estas palabras impactaron fuertemente a Garrett, pero él comprendió que vivir para Dios y servir a la iglesia implicaba más que buenas intenciones. Vivir para Cristo y servir a su pueblo también implica santidad, implica rectitud e integridad. Bueno, es probable que en cierto sentido tú puedas sentirte identificado con este joven pastor. Quizás en estos últimos sermones sobre la serie de Ageo, el Señor ha despertado tu espíritu y tienes la intención de vivir para Dios y servir a la iglesia, pero hay algo secreto que te está estorbando. Quizás hay un pecado oculto en tu vida. Puede ser un pecado sexual, como en el caso de Garrett, o quizás tú tienes problemas con la murmuración o el chisme. Quizás estás guardando rencor en tu corazón hacia alguien o de pronto estás practicando pecados como la mentira, los celos, la envidia, el orgullo. Y ante todo eso, tú sabes que no estás viviendo en santidad. Tienes una buena intención para con Dios, pero te falta integridad. Bueno, mis amados, basado en este panorama, mi objetivo con este sermón es persuadirlos de que vivir para Dios y servir a la iglesia requiere santidad. Por medio de la tercera profecía de Ageo, vamos a ver esto. A través de este pasaje, nosotros vamos a ver cómo el profeta le deja en claro al pueblo que la reconstrucción del templo no es suficiente. Ellos tienen que tratar un tema más profundo. Son un pueblo impuro frente a un Dios santo. Así que, mis amados, a través de este texto vamos a aprender que vivir para Dios y servir a la iglesia requiere santidad. Vivir para Dios y servir a la iglesia requiere santidad. Ahora bien, es posible que ante esta afirmación aparezca una pregunta. ¿Por qué vivir para Dios y para la iglesia implica santidad? ¿Por qué las buenas intenciones no son suficientes? Bueno, en primer lugar, vivir para Dios y para la iglesia implica rectitud porque la santidad es algo que Dios espera de nosotros. La santidad es algo que Dios espera de nosotros. Leamos nuevamente Ageo capítulo 2, del verso 10 al verso 14. Dice: el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron: no. Y dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Permítanme hacer el texto un poquito más claro para todos ustedes. En esta porción, Ageo recibe palabra del Señor y él llama a los sacerdotes para que ellos den un veredicto. Y cuando los sacerdotes están ante Ageo, él hace dos preguntas en relación a la ley ceremonial. La primera pregunta busca mostrar que la limpieza ceremonial no se puede transferir. Y la segunda pregunta muestra que la impureza ceremonial sí puede ser transferida.
Entonces, aunque el pueblo ya había como que reflexionado sobre sus prioridades y había retomado la reconstrucción del templo, sus ofrendas no estaban siendo aceptadas porque su pecado las había contaminado. Por eso es que el Señor dice al final del versículo 14, así es este pueblo delante de mí y así es toda obra de sus manos. Y lo que aquí ofrecen, inmundo es. En síntesis, por medio de este ejemplo, Dios busca que su pueblo entienda que el pecado es contagioso, pero la rectitud no. El pecado es contagioso, pero la rectitud no. Véanlo de esta manera. Si usted toma una camiseta blanca, una camisa blanca, nueva, limpia, y usted restriega esa camisa contra un trapo lleno de grasa, ¿qué cree que va a suceder? ¿El trapo que estaba lleno de grasa queda limpio? ¿O la camisa queda contaminada y llena de grasa? Bueno, evidentemente, la camisa queda contaminada y con grasa. Y lo que tenemos aquí es un ejemplo parecido al que acabo de darles. El Señor, a través de este ejemplo de la ley ceremonial, trata de hacerle entender al pueblo que su pecado está contaminando su servicio y su vida para el Señor. El profeta aplica la ilustración de la ley ceremonial para que ellos se den cuenta que todo lo que hacen va a ser inmundo para Dios a menos de que ellos se vuelvan a Él. Ahora, es posible que esto haya sido confrontante para el remanente de Judá, porque a través de estas palabras ellos entendieron que construir el templo no los iba a hacer más santos. Dios exigía un cambio verdadero en sus corazones. Las buenas intenciones no eran suficientes, se requería de rectitud. Por lo tanto, iglesia, este texto nos confirma que la santidad es algo que Dios espera de nosotros, sobre todo cuando queremos adorarlo y servirlo. Ahora bien, es posible que, al igual que el pueblo de Israel, pensemos equivocadamente que servir a Dios nos hará más santos para Él. Quizás nos engañemos a nosotros mismos pensando que cada cosa que hacemos para el Señor nos hará personas más limpias y más puras ante sus ojos. Podemos llegar a creer que, a pesar de nuestros pecados ocultos, si asistimos a la iglesia, si ofrendamos, si servimos como maestros o si servimos en la logística o en el grupo de alabanza, entonces esas cosas nos van a hacer más limpios y más aceptables ante Dios. Sin embargo, no es así, hermanos. Primero que todo, esas cosas no nos van a hacer más rectos ante Dios. Más bien nosotros vamos a terminar corrompiéndolo todo. Y segundo, aunque tengamos buenas intenciones en servir, y aunque lo hagamos con amor y entrega, si estamos practicando el pecado, de nada nos sirve. Si quieres vivir para Dios y servir en la iglesia, Dios requiere santidad de tu parte. Como lo expresó Juan Calvino en su comentario sobre este pasaje, las obras, por espléndidas que puedan parecer ante nuestros ojos, no tienen valor ni importancia ante Dios, a menos que fluyan de un corazón puro. Iglesia, por cuanto Dios espera santidad de nosotros por pertenecer a su pueblo, debemos analizar nuestras vidas a la luz de este pasaje y debemos preguntarnos, ¿estamos nosotros andando en santidad o estamos procurando servir al Señor con corazones impuros? Ahora,
si como respuesta a esa pregunta nosotros descubrimos que hay pecados ocultos en nuestras vidas, entonces debemos arrepentirnos. Y apoyados en el Espíritu Santo debemos hacer algo al respecto. Si deseamos vivir para Dios y servir en su iglesia, entonces los creyentes debemos evitar contaminarnos con prácticas pecaminosas. Por ejemplo, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, colegios, en nuestro hogar, incluso en nuestra intimidad, nosotros vamos a ser tentados de alguna manera por prácticas pecaminosas. Vamos a ser tentados por la avaricia, por la lujuria, por contenido sexual, por pecados sexuales, por orgullo, por envidia, por necedad, por mentiras, por el adulterio, la fornicación. Pero si nosotros deseamos servir al Señor, vivir para Él y servir a su iglesia, apoyados en Él y en su palabra, nosotros debemos evitar contaminarnos con esas prácticas pecaminosas. Y por supuesto, debemos evitar corromper a la iglesia con estos pecados. En palabras del comentarista puritano Matthew Henry, cuando nos empleamos en una buena obra, debemos velar por nosotros mismos para que no la contaminemos con nuestras corrupciones. Ahora, la razón por la cual nosotros debemos hacer esto es porque el Señor nos libró de nuestros pecados y nos separó para Él. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de que vivamos para su gloria. El remanente de Judá no fue librado del cautiverio para que ellos volvieran a sus antiguos pecados ni para que se dedicaran a ellos mismos. El remanente de Judá fue liberado para hacer de Dios su prioridad y tener y gozar de comunión con Él. Así que, mis amados, por amor a lo que Dios ha hecho por nosotros, por la liberación que nos ha dado por medio de Cristo, evitémonos contaminaciones con prácticas pecaminosas y evitemos corromper la iglesia con nuestro propio pecado. Ahora bien, el primer paso que nosotros debemos dar para ser limpios de nuestros pecados y para evitar contaminarnos es venir a Cristo y depender de Él. Es interesante, muy interesante, que en el antiguo pacto las cosas consagradas no podían transmitir limpieza, pero en cambio las cosas impuras sí podían contaminar. Por ejemplo, construir el templo no iba a hacer que ellos fuesen más puros, pero si ellos iban a hacer si ellos iban a construir el templo, pues esa obra iba a ser inmunda a causa de su pecado. Bueno, en el nuevo pacto, el efecto se revierte en Jesucristo. Al venir a Cristo, quien es el templo encarnado de Dios, nosotros no lo contaminamos a Él, sino que más bien Él nos limpia a nosotros. Leamos por un momento Mateo, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 4. Dice: Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Al sanar al leproso, Jesús mostró su capacidad para purificar lo impuro.
Este milagro que acabamos de ver es una clara evidencia de que las antiguas diferencias entre lo que es puro o impuro ceremonialmente han cambiado en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Cristo limpia todo lo que contamina. Todo lo que contamina Él lo limpia. El antiguo templo no podía purificar a nadie al ser construido. Pero Cristo, que es el templo de Dios hecho carne, puede limpiarnos de nuestras impurezas. Y si nosotros lo conocemos a Él, entonces hay esperanza para nosotros, porque podemos ser perdonados y purificados. Así que antes de empezar tu compromiso con la iglesia y antes de entregarte para servir al pueblo de Dios, ven a Cristo. Confiesa tus pecados y confía en Él, porque cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y también para limpiarnos de toda maldad. Solo a través de Cristo, nuestra vida y servicio van a ser algo agradable ante los ojos de Dios. Citando una vez más a Juan Calvino, todas nuestras obras son corruptas delante de Dios y abominables ante sus ojos, porque el corazón es corrupto por naturaleza. Pero cuando Dios purifica nuestro corazón por la fe, entonces nuestras obras comienzan a ser probadas y reciben alabanza. Comienzan a ser aprobadas, y reciben alabanza. Mis amados, la santidad es algo que Dios espera de nosotros y es algo que Él puede ayudarnos a alcanzar y a experimentar. En segundo y último lugar, vivir para Dios y para la iglesia implica rectitud porque la no santidad trae consecuencias. La no santidad, es decir, el pecado, trae consecuencias. Leamos juntos una vez más Ageo, capítulo 2, esta vez desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Dice: ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Al principio del versículo 15, Dios invita al pueblo a considerar lo que sucedió con ellos antes de retomar la construcción del templo. Como ya lo vimos en mensajes anteriores, durante muchos años ellos tuvieron una actitud indiferente ante el Señor y ante su obra. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Bueno, el versículo 7 dice: los herí con viento abrasador, plaga y granizo. Una vez más, Ageo utiliza aquí un lenguaje relacionado con el pacto mosaico, mencionando algunas maldiciones de Deuteronomio 28 que habían venido sobre el pueblo y habían venido sobre ellos para mostrarles que su infidelidad al pacto tiene consecuencias. Lo cual nos recuerda una vez más, mis hermanos, que la no santidad trae consecuencias. El pecado trae consecuencias y ellos habían experimentado eso. Lo más triste de todo es que, aunque habían experimentado las consecuencias de su pecado, ellos no se arrepintieron en ese momento. El Señor les dice en el versículo 17: pero ninguno de ustedes se volvió a mí. A pesar de que Dios había llamado su atención a través de esos desastres naturales, a través de las dificultades agrícolas en el trabajo, en el pasado,
el pueblo no se había arrepentido. Bueno, mis amados, al igual que el remanente de Judá, es necesario que nosotros consideremos bien esto. Sobre todo cuando queremos empezar a vivir para Dios y cuando queremos servir a la iglesia. Nuestro pecado trae consecuencias. La mayor muestra de ello la encontramos en la cruz del Calvario. ¿Sabes cuál fue la causa de la muerte de Cristo? Tu pecado y el mío. La maldición por nuestros pecados no recayó sobre nosotros, sino que todas las consecuencias de nuestra maldad recayeron sobre Cristo. ¿Por qué? Porque la no santidad trae sus consecuencias. El pecado trae sus consecuencias. Permítanme regresar por un momento a la historia que les conté al inicio. Después de que el joven pastor Garrett Kell confesó su pecado oculto, de alguna manera la carta donde él confesaba su pecado llegó a manos de una persona de la iglesia en la que él pastoreaba. Y esa persona le pasó la carta a otra y luego a otra, y así toda la iglesia y todo el pueblo donde él vivía se enteraron de lo que estaba sucediendo, de su lucha con ese pecado sexual. Así que, junto con los ancianos de la iglesia, ante esta situación, llegaron a la conclusión de que él debía rendir cuentas ante toda la iglesia. Y como no tenían una lista de miembros, pues cualquier persona podía estar en esa rendición de cuentas. El hecho es que él confesó su pecado frente a todas estas personas. Y fue algo muy difícil porque su pecado hirió enormemente a muchas personas piadosas y también a su familia. Y yo quisiera leerles las palabras de este joven pastor sobre este suceso. Él dijo lo siguiente: las quemaduras y las palabras afiladas duelen, pero era más doloroso ver cómo mis decisiones pecaminosas hundían la fe de las personas que amaba. Muchos estuvieron dispuestos a perdonar y seguir adelante, pero no todos. Algunos no se sentían dispuestos a sentarse bajo la palabra predicada al temer que el predicador pudiera ser un fraude como yo. No compartiré aquí los detalles de sus luchas y extravíos, pero mi alma todavía se duele por la forma devastadora que mi pecado afectó a muchos. Una vez más, hermanos, la no santidad trae consecuencias. Y aunque en Cristo nosotros podemos encontrar perdón de pecados y redención, muchas veces vamos a tener que enfrentar las consecuencias de nuestra iniquidad, y eso va a resultar en mucho dolor y en relaciones destrozadas, fracturadas. Por eso es bueno que meditemos en esto, sobre todo cuando pretendemos servir dentro del cuerpo de Cristo. Así que, iglesia, por cuanto la no santidad trae consecuencias, nosotros debemos atender al llamado de Dios y volvernos a Él. No podemos ser indiferentes. Si tú has estado practicando el pecado y estás pasando por circunstancias difíciles, quizás esas circunstancias son una manera en cómo Dios te está llamando al arrepentimiento. O incluso si no estás pasando por circunstancias difíciles, tienes que tener en claro que eso no quiere decir que Dios esté cómodo con tu iniquidad. Él también llama nuestra atención hacia el pecado por medio del Evangelio y de su palabra predicada. Así como el profeta Ageo le habló al pueblo de parte de Dios y en su momento los llevó al arrepentimiento,
El Evangelio contiene un llamado al arrepentimiento y requiere que nos volvamos a Dios. Por eso en esta mañana yo te invito, ven a Cristo y en Él hallarás misericordia. Ahora, esta sección no solo nos habla de recordar las maldiciones del pacto que vinieron sobre el pueblo a causa del pecado, sino que también encontramos una promesa de bendición para los días que están por venir. Note lo que dice el versículo 18 y 19. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. En estos versículos vemos que cuando el pueblo colocó los cimientos del templo, la gracia de Dios superó el pecado de ellos. Aunque Dios los había castigado a causa de su desobediencia, al final su amor, su gracia y su misericordia triunfaron sobre el juicio. Ahora que el pueblo se había vuelto a Él y estaban empezando a reconstruir el templo, Dios estaba determinado a bendecir este pueblo contaminado. Qué glorioso y misericordioso es nuestro Dios. Donde abundó el pecado, fue mayor su amor. Fue mayor su gracia. El Señor responde con gracia a pesar de que el pueblo no lo merecía. Y eso, mis hermanos, me recuerda que el Evangelio es una respuesta de gracia para una humanidad contaminada de pecado. Por tanto, volvámonos a Él arrepentidos de nuestra iniquidad, porque Dios es misericordioso. Él está dispuesto a bendecirnos con su gracia a pesar de que le hemos fallado. Y si tú no eres creyente, si tú no eres cristiano, quizás estás escuchando esto por primera vez, aquí tienes una excelente razón para volverte a Cristo. ¿Dónde vas a encontrar un amor y una gracia tan grande? En ningún otro lugar. Arrepiéntete de tu maldad y ven a Él. Ven a Cristo. Ahora, quisiera terminar este sermón con las siguientes palabras. Recién empecé a servir en esta iglesia como pastor. Una de mis mayores preocupaciones era entrar en un proceso de reforma. Y cuando me refiero a reforma, hablo de desear que la iglesia regresara a las Escrituras y que ese regresar a las Escrituras se notara en todas las actividades que nosotros hiciéramos. Deseaba que la reforma o el regreso a la Biblia se notara en la predicación, en las letras de las canciones que cantábamos y también en la forma en cómo la iglesia funcionaba en todos sus aspectos. En una oportunidad, cuando le expresé a un pastor amigo mis deseos de experimentar una reforma en la iglesia, él me dijo algo que yo nunca voy a olvidar. Él me dijo, para que exista una reforma en la iglesia, primero debe haber una reforma en el corazón. Lo que él estaba tratando de enseñarme es que el regreso a las Escrituras no se enfoca solamente en labores externas, también se enfoca en el estado de nuestro corazón. Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, vivir para Dios y servir al cuerpo de Cristo va más allá de las buenas intenciones y las acciones externas.
Si deseamos vivir para Cristo y para su iglesia, primero necesitamos trabajar aquí adentro, en el corazón. Necesitamos que Cristo, aquel que limpia todo aquello que contamina, purifique nuestros corazones impuros. Necesitamos andar en integridad y en santidad. Mis amados, vivir para Dios y para la iglesia implica santidad. Vamos a orar. Señor, Rey de Gloria, en esta mañana quiero finalizar, Dios, este tiempo orando con el Salmo 51, Señor. Y quiero orar así porque no hay mayor forma o no hay mejor forma de orar que guiado por tu misma palabra. Así que quiero tomar en cuenta este Salmo, Señor, y ponerlo en mi boca y expresarlo, no solamente por mí, sino por toda la iglesia. Ten piedad de nosotros, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra nuestras transgresiones. Lávanos por completo de nuestra maldad y límpianos de nuestro pecado. Porque nosotros reconocemos nuestras transgresiones y nuestro pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo hemos pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Nacimos en iniquidad, Señor, y en pecado nos concibió nuestra madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto, Señor. Nos harás conocer tu sabiduría. Purifícanos con hisopo y seremos limpios. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Oramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.